Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo este martes 14 de octubre de 2025. Hoy vamos a comentar varios asuntos, vamos a enfocarnos, digamos, en tres temas principales. Al final del programa les pondremos al día con la crisis en torno a personas desaparecidas, por la cual, por cierto, el colectivo de guerreros buscadores de Jalisco sigue trabajando en varias fosas clandestinas. El día de hoy están reportando que encontraron otra bolsa en la fosa de Arroyo Hondo. Ya van 19 bolsas que han sido extraídas de ese punto, una de ellas con ropa, incluso un perrito aparentemente fue también ahí sepultado junto con alguna víctima. Pero también vamos a hablar de asuntos que tienen que ver con Estados Unidos, con este clima de terror que ha desatado el gobierno de Donald Trump, acusando prácticamente a cualquier persona que se oponga a sus políticas de ser terrorista, básicamente, o fascista o antifascista. Hay que recordar que ya clasificó al grupo Antifa como terrorista. Es un clima de terror y de persecución que ha llevado también a la militarización de algunas ciudades para proteger a estos operativos que realiza la agencia ICE, tratando de cazar a migrantes. Vamos a hablar con el profesor Alexander Aviña, quien es profesor asociado de Historia Latinoamericana en la Escuela de Estudios Históricos, Filosóficos y Religiosos. Esto es en la Universidad Estatal de Arizona. Hemos hablado con él en otras ocasiones en este espacio y vamos a conversar sobre la situación que hay allá dentro de Estados Unidos. Pero vamos a arrancar el programa de hoy poniéndolos al día con respecto al tema en Gaza, donde todavía hay celebraciones por la liberación, por un lado, de los rehenes israelíes que estaban en manos de Hamás, pero sobre todo por los casi 2,000 palestinos que han sido liberados por parte de Israel. Son unas expresiones de mucha celebración, de mucha tristeza. Hay testimonios también durísimos, por ejemplo, de un joven de 27 años de edad que comentó que está feliz porque va a lograr ver a su papá, a quien nunca conoció, porque permaneció durante décadas en una cárcel israelí hasta que fue liberado recientemente. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por acompañarnos. De hecho, vamos a partir con el resumen de las declaraciones de algunos de los palestinos que están siendo liberados en esta primera fase del acuerdo de alto al fuego entre Hamás e Israel. Hay una nota que publica el diario La Jornada con información de agencias como por ejemplo Al Jazeera. Cuenta que después del intercambio de rehenes por parte de Israel y de Hamás, esto el día de ayer, varios de los detenidos recién liberados condenaron las cárceles israelíes como prisiones de injusticia, así la califican. Uno de los ex rehenes declaró al corresponsal de la cadena Al Jazeera que la mayoría de los prisioneros palestinos en las cárceles israelíes son torturados más de una vez al día. Las tropas israelíes dispararon contra los reclusos con balas recubiertas de goma, lo que le causó heridas profundas de las partes íntimas y en la espalda. Eso es lo que cuenta uno de los liberados. Muchos detenidos también sufrieron descargas eléctricas, añadió, y lo citamos: no estuvieron detenidos en un matadero. 2 años con hambre, encarcelado con hambre y salí con hambre. Juro por Dios que no comemos ni bebimos. Estamos enfermos, nos acechan día y noche. Todo tipo de torturas psicológicas y físicas. Nos amenazan con nuestros hijos. Eso aseguró el periodista palestino Shadi Abu Seido en redes sociales pro-palestinas, un propio periodista que también estuvo encarcelado, y esos son los testimonios de horror que cuenta de lo que se han vivido dentro de las cárceles.
En un discurso en el hospital Nasser de la ciudad de Yan Yunis, en el sur de Gaza, tras ser liberado uno de los prisioneros, también reiteró que los palestinos de Gaza siguen siendo valientes y firmes. Sacrificamos mucho, pero nuestros sacrificios son demasiado pequeños comparados con los de otros, lamentó este hombre. Agradeció a Dios, al pueblo palestino y a los combatientes de la resistencia en Gaza por lograr su liberación, según estos testimonios que recogen las agencias. Un paréntesis acá, aunque esta es la primera fase, digamos, de este plan de paz y todavía faltan lo más importante, me parece a mí, además el alto al fuego, que era lo más urgente ahorita, pero también hay que resolver el tema de la ocupación de Palestina por parte de Israel y resolver también pues las condenas, digamos, el juicio que tiene que afrontar Benjamín Netanyahu por todos estos crímenes que se han cometido no solo en el exterminio de la población palestina, sino también en estos casos, por ejemplo, en las torturas y los malos tratos hacia los prisioneros palestinos en las cárceles israelíes. Volviendo a otra información que también publica el diario La Jornada, pues ya hace un resumen de que ya Israel liberó a 1.968 palestinos, mientras que Hamás liberó a los últimos 20 rehenes. Israel y Hamás completaron ayer ya el canje de 1.968 presos palestinos a cambio de estos 20 rehenes israelíes vivos, en medio de celebraciones en Palestina e Israel por parte de la primera fase del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin, dicen las agencias, a la guerra de 2 años, en realidad pues a esta etapa de genocidio, que es lo que comentamos nosotros por acá. Los cautivos palestinos fueron excarcelados tanto de la prisión militar de Ofer, esto en Cisjordania reocupada, hacia ese mismo territorio, y también a Jerusalén Este, que es territorio también anexionado. Cuando desde el penal también fueron liberados algunos desde el penal de Ketziot, en el sur de Israel, hacia la franja de Gaza, es lo que informó el centro penitenciario israelí. Esa prisión, por cierto, de Ketziot es donde fueron recluidos también los centenares de activistas que formaban parte de la flotilla Global Summit, flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza. Los palestinos, volviendo a la nota, liberados, mostraron su alegría al reencontrarse con sus familiares en medio de una marea humana que los acogió en Cisjordania reocupada y en la franja de Gaza. Algunos exprisioneros hicieron la señal de la victoria y otros tenían dificultades para caminar sin ayuda, pero todos fueron recibidos por una multitud tan numerosa que les costó bajar del autobús que los trajo de regreso a lo que queda de sus hogares. Hay que recordar pues que está prácticamente devastada toda la infraestructura allá en la franja de Gaza. Unos de ellos incluso se desmayaron, cuenta la nota, por la emoción de volver a ver a sus seres queridos 3 años o décadas en prisión. Uno de los liberados denunció que la mayoría de los prisioneros eran torturados todos los días, como comentamos. Acusó que las tropas les disparaban con balas recubiertas de goma en genitales y en la espalda. Vuelven a citar acá a este periodista palestino, Shabi Abu Seido, otro de los liberados, y él declaró 2 años con hambre, encarcelado con hambre y salí con hambre, es lo que dijo. El movimiento de resistencia islámica felicitó a los prisioneros liberados, a sus firmes familias y a las masas de nuestro orgulloso pueblo palestino, lo estoy citando, por el logro de su liberación. Nuestros prisioneros liberados revelaron las formas más horribles de tortura a las que fueron sometidos en una escena que encarna la forma más dura de sadismo y fascismo de la era moderna, es lo que denunció el movimiento de resistencia. Rubén Martín, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Estrada? En tanto, el ejército de Israel afirmó que el Comité Internacional de la Cruz Roja recogió los restos de los rehenes muertos en cautiverio. El brazo armado de Hamás había anunciado que entregaría 4 de los 28 cadáveres de rehenes que permanecen en ese territorio. Al respecto, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, reprochó que era un incumplimiento de los compromisos y sostuvo que cualquier retraso o evasión deliberada se considerará una grave violación del acuerdo y se responderá en consecuencia. En tanto, horas después del intercambio, el ejército de Israel irrumpió en varias zonas de Cisjordania reocupada y atacó las casas de los palestinos liberados, reportó el portal Quds News. Hay que recordar que Palestina no es un solo territorio, digamos, unido, sino que está fragmentado. Está la franja de Gaza pegada al mar Mediterráneo y en frontera con Egipto, en tanto que Cisjordania justamente hace límites, tiene fronteras con Jordania y de todas maneras está fragmentada por la ocupación de colonos israelíes en varios puntos de ese territorio.
Y si bien, digamos, esta ofensiva se centró en Gaza, en la Franja de Gaza, también Cisjordania ha habido varios ataques, violaciones a los derechos humanos por el ejército de Israel. Y en otro añadido de esta nota de agencias que reproduce la jornada, Hamás ejecutó más de 30 miembros de una banda de milicias creadas con el apoyo de Israel después de octubre de 2023. Los fusilamientos fueron parte de una campaña de seguridad lanzada tras la entrada en vigor del alto al fuego, mientras 6 de sus efectivos también murieron en actos de violencia, informó una fuente de seguridad palestina. El Ministerio del Interior de Gaza desplegó desde el viernes elementos de seguridad en los que describió como un esfuerzo por evitar un vacío de seguridad que sería llenado por la anarquía y los saqueos. Aquí cuenta que Trump exigió al grupo Hamás que se desarme, pero dijo que tiene luz verde para las operaciones de seguridad interna a fin de, dijo, frenar los problemas y les dimos la aprobación por un tiempo, mientras Naciones Unidas anunció la movilización de $11 millones más para ayuda humanitaria en la Franja de Gaza después de la aprobación israelí de la entrada de 190,000 toneladas. Bueno, hay una nota de la agencia AFP que también se centra en la liberación de estos palestinos que estuvieron presos. Los presos palestinos liberados por Israel el lunes en virtud de la tregua en Gaza se sintieron abrumados por la alegría al reencontrarse con sus familias en medio de una marea humana que los acogió tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. Algunos prisioneros hicieron la señal de la victoria y otros tenían dificultades para caminar sin ayuda, pero todos fueron recibidos por una multitud tan numerosa que les costó bajar del autobús que los trajo desde las cárceles de Israel hasta la ciudad de Ramallah, en Cisjordania ocupada. Es un sentimiento indescriptible, como volvieran a ser, declaró uno de los liberados, Mahdi Ramadán, flanqueado por sus padres, con quienes dijo que pasaría su primera noche fuera de la cárcel. Y es que muchos de ellos, comentábamos, tuvieron décadas de encarcelamiento allá en cárceles de Israel. Por ejemplo, en esta nota cuentan el testimonio de Nur Sufan, es un joven de 27 años. Para él la liberación significa ver por primera vez a su papá, Musa, encarcelado unos meses después de su nacimiento, o sea que tiene 27 años prácticamente encarcelado. Sufan llegó a Ramallah con otros familiares desde la ciudad de Nablus, más al norte, y pasaron la noche en su vehículo esperando la liberación de los presos. Nunca he visto a mi padre, es un momento muy bonito, dijo. Y bueno, en más información, pues ya lo comentamos desde el día de ayer, es justamente la firma del acuerdo de paz. El presidente Donald Trump afirmó ayer que la Tercera Guerra Mundial no comenzará en Medio Oriente tras firmar como garante del acuerdo de paz entre Israel y Hamás ante Egipto, Qatar y Turquía, países mediadores. Y lo citan en esta nota de agencias que reproduce la jornada. Es el acuerdo de paz más grande y complejo y también es el lugar que podría conducir a problemas tremendos como la Tercera Guerra Mundial. Siempre se habla de que esta comenzaría en Medio Oriente y eso no va a suceder. De hecho, no queremos que comience en ningún lugar, pero no va a suceder, declaró a reporteros durante la ceremonia en la que rubricó el documento con los presidentes Abdel Fattah al-Sisi de Egipto y Recep Tayyip Erdogan de Turquía, así como el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. En esa ciudad turística de Egipto, Trump copresidió la cumbre con al-Sisi en presencia de casi 30 líderes internacionales, pero sin el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien es prófugo de la Corte Penal Internacional. Tampoco estuvieron representantes del grupo Hamás. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, sí estuvo en el sitio y se reunió con Trump, cuyo plan de paz elogió. El republicano recibió 1-1 a los líderes mundiales ahí presentes sobre una alfombra roja y detrás de un letrero monumental de paz 2025, donde levantó varias veces el pulgar ante las cámaras. Trump afirmó que las fases siguientes de su plan incluyen la desmilitarización de Gaza y la reconstrucción del enclave palestino, y añadió que numerosas naciones ricas e influyentes están dispuestas a ayudar al proporcionar el financiamiento necesario. Además, aseguró que el esfuerzo para llegar a este punto y detener la guerra en Gaza tomó entre 500 y 3,000 años, reportó la cadena catarí de noticias Al Jazeera. Sin embargo, se recuerda, el documento firmado, publicado al final del día por la Casa Blanca, describe en términos vagos la necesidad de lograr una paz duradera entre Israel y sus vecinos, incluidos los palestinos. Por cierto, aquí cuentan a la agencia que durante el discurso Trump expuso: no tengo derecho a decirlo porque habitualmente puede significar el fin de la carrera política si uno lo dice, pero ella, se refiere a la primera ministra italiana Giorgia Meloni, de extrema derecha, es una mujer bella. De pie detrás de él, la dirigente italiana sonrió. Y también Trump se dirigió al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, para interpelarlo entre risas por sus discrepancias por el gasto en defensa que Trump impuso a la OTAN, a la que el país ibérico forma parte. Está trabajando en el tema del PIB, nos acercaremos, y remató: España hace un trabajo fantástico. Vamos a una pausa para regresar con la entrevista de esta tarde con Alexander Aviña, profesor de la Universidad de Arizona.
Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y le damos la bienvenida a Alexander Aviña. Él es profesor asociado de Historia Latinoamericana en la Escuela de Estudios Históricos, Filosóficos y Religiosos de la Universidad Estatal de Arizona. Él es licenciado en Historia por St. Mary's College de California y también tiene un doctorado en Historia por la Universidad del Sur de California. Él es autor del libro Espectros de la Revolución, Guerrillas Campesinas en el Campo Mexicano de la Guerra Fría, publicado por Oxford University Press. Este libro recibió el premio de María Elena Martínez de Historia de México en el año 2015, otorgado por la Conferencia de Historia Latinoamericana, y también ha publicado artículos en varias revistas de investigación, tan en Latinoamérica como evidentemente en Estados Unidos. Y le agradecemos enormemente que nos acompañe otra vez. Ya hemos platicado con él en ocasiones anteriores para tratar de entender qué es lo que está viviendo Estados Unidos bajo el segundo mandato de la era Trump. Alexander, muy buenas tardes. Gracias por aceptar enlazarte con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes de nuevo. Gracias, Alexander. ¿Cómo describirías lo que está viviendo Estados Unidos en este segundo mandato de Donald Trump a casi 8 meses más o menos? No, más bien ya estamos en el mes 11, 10, estaríamos como a 9 meses de este mandato. ¿Cómo describirías lo que está viviendo con estas amenazas o realidades de enviar ejército o guardias nacionales a algunas ciudades, supuestamente para combatir el radicalismo de izquierda, como supuestamente ocurre en Portland, también enviando fuerzas a Chicago, a Los Ángeles en el área de migración, pero los ataques tanto a la prensa con demandas, a despachos de abogados y también supuestamente contra adversarios políticos internos como el ex director del FBI, Comey, a quien tiene una demanda en su contra. Es decir, pareciera que está apretando las tuercas Donald Trump para atacar de los distintos frentes, incluidas universidades. Sí, estamos viviendo una situación muy precaria aquí interno, en la situación interna de Estados Unidos. Llevamos 10, casi 11 meses de una situación donde el autoritarismo de Donald Trump se está escalando, se está intensificando desde la última vez que charlamos. Sí, varias ciudades han sufrido lo que en verdad son invasiones, ¿no? Por las guardias nacionales, por las diferentes policías antiinmigrantes que tenemos aquí en Estados Unidos. Primeramente fue en Los Ángeles, donde hubo una operación muy grande hace unos meses, y lo que estamos viendo hoy en día en Chicago, ¿no? Hemos anécdotas terribles que hemos leído de las cosas que están haciendo los policías, más que nada los policías de ICE, ¿no? La Guardia Nacional entra a estas ciudades, pero no tienen mucho que hacer. Los que están haciendo, los que andan muy desatados ahorita, los que están representando como una vanguardia facha en contra de los inmigrantes y contra sus aliados y honestamente contra cualquier persona de descendencia latina, son los policías del ICE. Uh-huh. y de la migra, de la policía fronteriza, que ahora están operando dentro de Estados Unidos, no solamente en las diferentes fronteras, pero están realizando redadas y ataques a las comunidades migrantes dentro de Estados Unidos. Entonces estamos viendo lo que la gente aquí en Arizona y en otras áreas fronterizas hemos vivido por décadas, ¿no? Un poder muy grande de las policías fronterizas ahora se está desatando en contra de las comunidades en ciudades como Chicago. Y esto es como que estamos viviendo en una situación post-realidad, ¿no? O sea, Donald Trump está describiendo escenas en estas ciudades que en verdad no existen. O sea, él está diciendo cosas que ciudades como Portland, Chicago, exacto, Los Ángeles están como una película de Mad Max, ¿no? Que hay rebeliones, insurrecciones, pero todo lo contrario. O sea, son ciudades bastante tranquilas. Ahorita los niveles de crímenes violentos en Estados Unidos siguen bajando a niveles históricos, pero Trump está intensificando una guerra interna en contra de los propios estadounidenses y de gente identificada como inmigrantes. Así es. ¿Cuál dirías tú que es, digamos, cómo sería una descripción del régimen de Trump en este momento? ¿Autoritarismo, fascismo? Creo que ya lo hemos discutido en otras conversaciones, pero digamos, a la luz de cómo evolucionan el régimen de Trump, ¿cómo lo describirías, Alexander?
¿Sabes? Pues, ahorita para mí los términos que usamos para describir este régimen son menos importantes de las cosas que están haciendo en práctica, ¿no? Aquí hemos llevado varios años de un debate sobre si Trump representa el fascismo o no, y para mí es un debate medio cansado, o sea, no importa, ¿no? Porque es sumamente un debate intelectual. Sí. Pero lo que estamos viendo en las ciudades, en las calles, en las comunidades, ahí lo que estamos viendo ahí sí es un tipo de fascismo, pero es un tipo de fascismo que siempre ha existido, principalmente en las áreas fronterizas de Estados Unidos o en las comunidades afroamericanas, ¿no? Donde han sufrido las embatidas policíacas por muchas décadas. La diferencia ahora es que está pasando a nivel nacional y tenemos un presidente que está ejerciendo poder en una manera muy autoritaria y no hay restricciones sobre ese poder. El Congreso no está trabajando. El supuesto partido de oposición, los demócratas, están sumamente perdidos. No hay liderazgo. Entonces, las cortes, ¿no? Las leyes, las cortes también es como la última línea de defensa que en ciertas ocasiones sí le han puesto un alto a Trump, pero también Trump ha encontrado maneras de no hacerles caso, ¿no? Entonces, claro, como puede decir él, yo tengo el ejército, tengo la Guardia Nacional que tiene la Corte Suprema, pues no tienen ejército. Entonces, y Trump está haciendo lo que no supo hacer durante su primera presidencia, que es poner en práctica su idea del poder y su idea de autoritarismo aquí en Estados Unidos. Así es. Remarcas el tema dices, ya han existido en otros años, especialmente en las fronteras. Hemos visto escenas extremadamente tristes, dramáticas, de separación de familias, de cómo ICE está actuando de una manera impresionantemente brutal. Incluso una escena que describíamos hace 2 semanas aproximadamente de una familia ecuatoriana saliendo de una corte en Nueva York. El padre tenía permiso o más bien incluso un citatorio para acudir a continuar con su trámite en febrero, y aún así fue detenido y separado de la familia. Bueno, como esas cientos de escenas muy desgarradoras, muy tristes. Esa es una de las fases de intensificación de la persecución contra migrantes más graves, ¿consideras, Alexander Aviña, que está ocurriendo ahora con Donald Trump? Sí, totalmente. Y más que nada por la escala, se está intensificando esta guerra en contra de los inmigrantes a una escala nacional, usando nuevas metodologías como ir a las cortes donde los inmigrantes van a presentar sus casos siguiendo las leyes y allí en esas cortes, saliendo de los juicios, hemos visto tantas escenas de estas policías de ICE capturando, secuestrando a los inmigrantes que estaban siguiendo la ley. La otra gran diferencia que hemos visto recientemente es que al gobierno de Trump no le importa la distinción entre los inmigrantes que están aquí legalmente y ilegalmente. O sea, todos los inmigrantes están en la mira de este gobierno. O sea, y eso siempre ha sido como una fantasía de la extrema derecha en Estados Unidos. La idea de borrar esa distinción entre ilegal y legal cuando se trata de los inmigrantes. Lo que quieren ellos es sacar a todos los inmigrantes y rehacer esta sociedad americana en la imagen que ellos quieren. Ahora hay un montón de, ¿cómo lo vamos a poner? Como retos estructurales que no los va a dejar hacer eso, ¿no? Retos tratándose de trabajo, de claro, obreros, de cosas de esa talla, ¿no? El hecho que en muchas áreas rurales en Estados Unidos casi la gran mayoría de doctores y enfermeros y enfermeras y doctoras son de la India, son de las Filipinas, son de Asia, ¿no? Entonces, cosas así. Pero para mí es lo que he visto, ¿no? El hecho de que están esencialmente invadiendo ciudades enteras como para como hacer un ejemplo y también borrar esa distinción entre los inmigrantes y su condición legal. No les importa. Quieren sacar a todos los inmigrantes. Y yo pienso que están escalando esta pelea para eventualmente empezar a agarrar a la gente que son ciudadanos, pero ciudadanos naturalizados. Entonces, sí, eso también ha sido como una
un deseo de la extrema derecha por muchos años en este país. ¿Qué tal, Alexander? Te saluda Jesús Estrada. Gracias por compartir con nosotros. Y de hecho, bueno, en este contexto que estás explicando, digamos, las primeras víctimas de estas políticas obviamente es la población migrante, pero también entonces ahora se suman las personas que se oponen a los operativos y que tratan de proteger a los migrantes, que muchas de ellas me parece que son por Trump identificadas como supuestamente antifas o miembros de estos grupos, y ahí se inscribe, digamos, estas políticas que buscan criminalizar a los que se oponen a sus políticas, y la llegada de tropas de la Guardia Nacional a diferentes ciudades donde hay mucho apoyo a la población migrante, la militarización, digamos, de la seguridad pública. Sí, no, y esto, ahorita Trump y su gente están usando este fantasma de Antifa como una manera de tratar de borrar cualquier tipo de disidencia política y social en contra de su administración. O sea, la gente que sabe un poco de Antifa sabe que no es una organización, es una práctica, no es el antifascismo. Hace poco hubo una rueda de prensa muy rara donde Trump y varios de sus aliados estuvieron discutiendo el tipo de Antifa, el tema de Antifa, ¿no? Y casi todos los que estaban presentes hablando de este tema son anti-Antifa. Entonces, ¿qué es un anti-Antifa? Pues es un nazi, ¿no? O sea, claro. Si te dices que estás en contra del antifascismo, eres un fascista. Y esta gente son los que tienen la oreja de Donald Trump. Entonces van a usar este fantasma del antifascismo, el Antifa, para tratar de borrar cualquier tipo de disidencia política que está saliendo a la luz en contra de la política de esta administración. Pero sí por eso digo que estamos en un tiempo muy precario, ¿no? Cuando se trata de cómo resistir esta administración. Ahora, Alexander, también me llama la atención porque según Trump y sus aliados, militarizan las ciudades como Portland o Chicago porque según ellos, pues eso es lo que tú decías, Mad Max, este caos llevado por todos los opositores o la izquierda radical, pero la realidad, lo que he visto en realidad he visto es muchas protestas de gente disfrazada con botargas, son protestas pacíficas y muy creativas, digamos, con mucho sentido del humor, que tratan de esa manera en las calles resistir las políticas de Trump. No he visto, digamos yo, violencia como tal. No. Los que están introduciendo la violencia a estas ciudades son la gente de Trump. No, en una ciudad de Portland sí hay maneras muy creativas de cómo protestar, ¿no? El otro día hubo como un grupo de ciclistas nudistas que estuvieron ahí poniéndose enfrente de la policía, de la Guardia Nacional y de los policías antimigrantes. No, sí, esto es lo que el elemento que está introduciendo la violencia dentro de estas ciudades son los policías de Trump. Es la política de Trump. Ya lo vimos en Los Ángeles hace unos meses, donde las comunidades sí pusieron un alto. Sí. Las comunidades en Los Ángeles sí se organizaron, llevan décadas organizándose de esta manera, y en unas ciudades como Paramount o como Compton, que están afuera de Los Ángeles, pudieron resistir el embate de ICE. Y fue una situación muy interesante. Tengo amigos periodistas que estuvieron ahí y ellos dijeron lo mismo. Los que fueron los violentos fueron los policías, claro. La gente de Trump. Entonces, también otra manera de leer esa situación es Trump internacionalmente se está presentando como el presidente de la paz, ¿no? Uh-huh. Entonces, internacionalmente quiere fomentar la paz según su manera, pero a la vez entonces es como el boomerang, ¿no? El boomerang imperialista de Estados Unidos está regresando a la escena interna, y ahora nosotros estamos sufriendo la consecuencia del imperialismo yankee que ha estado desde décadas ejerciendo su poder de forma unilateral, pero ya nos regresó a casa y tenemos que encontrar una manera muy creativa de cómo responderle a esta administración. Alexander, tenemos que hacer un breve corte de identificación de la estación, pero te queremos pedir si nos esperas 1 minuto y medio aproximadamente y seguimos con la conversación. Va. Volvemos. Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, estamos enlazados con Alexander Aviña hasta Arizona. Él es profesor de historia justamente en la Escuela de Estudios Históricos, Filosóficos y Religiosos de la Universidad Estatal de Arizona. Alexander, gracias por estar con nosotros. ¿Estás en Tucson o recuérdame dónde estás enlazado, Alexander? En Phoenix. En Phoenix, más bien, sí, en Phoenix, Arizona. Continuamos con esta charla. ¿Dónde ves otros frentes, digamos, donde está interviniendo Donald Trump? En la prensa hay amenazas, hay demandas en contra de algunos medios. Estuvo la situación hace 3 semanas de Jimmy Kimmel, que lo sacaron del aire por hacer unas declaraciones en el contexto del asesinato de Charles Kirk. Y también a universidades. ¿Dónde ves otros frentes donde, Donald Trump está infundiendo miedo en la sociedad norteamericana? Sí, ahí se ve en las redes sociales, ¿no? Hemos visto un cerrazón de libre expresión desde hace como un mes, digamos. Hemos visto a profesores universitarios perder su trabajo por decir cosas sobre la política actual o más que nada sobre el asesinato de Charlie Kirk que ocurrió hace unas semanas. Ahí es donde empezó así como un cerrazón de la libre expresión en los medios sociales, en las redes sociales, hasta en la televisión, con el ejemplo que pusiste de Jimmy Kimmel. Hay una guerra económica contra la gente americana, ¿no? Con los aranceles que está aplicando Trump, están subiendo mucho los precios de la comida, de las necesidades cotidianas aquí en Estados Unidos a consecuencia de esta política económica media extraña que ha implementado Trump, que no tiene mucha lógica. Tiene su idea de lo que él cree que va a producir, ¿no? Que con la aplicación de aranceles supuestamente va a renacer una base industrial aquí dentro de Estados Unidos, pero no se ve. Entonces la inflación está subiendo, los precios están subiendo. Entonces hay una guerra económica muy, muy difícil. Y luego vemos lo que está pasando en el Caribe, ¿no? Trump siempre se ha posicionado como un presidente que supuestamente adopta una política de exterior basado en el aislacionismo, pero los que sabemos un poco de la historia latinoamericana, cada vez que un presidente americano toma una postura similar, ya sabemos que esto va a tener una consecuencia muy negativa para la región, ¿no? Y es lo que estamos viendo en Venezuela en este momento. De hecho, vi que hoy acaban de asesinar 6 más venezolanos, explotaron otro bote. Entonces ya llevamos casi como 30 venezolanos que han sido ejecutados de manera extrajudicial por este gobierno que aparentemente está tratando de fomentar algún cambio de régimen dentro de Venezuela y la situación ahí se está escalando. Entonces, para Trump y sus aliados veo que están tratando de combinar lo que están haciendo en el Caribe con lo que están haciendo aquí internamente dentro del país. O sea, la frontera no existe. La guerra en contra de los migrantes aquí en Estados Unidos está conectado con la guerra en contra de Venezuela. Porque están usando la lógica y la justificación que están ejerciendo una guerra contra las drogas, que bien sabemos que Venezuela tiene muy poco que ver dentro de la economía política de las drogas claro. y de los narcóticos, ¿no? No tienen muy poco que ver y nada que ver con el fentanilo, pero Trump está usando eso como justificación. Exactamente. Con esos ataques violentos en contra de un país soberano. ¿Prevés que esta intensificación de estos ataques incluso llegue a una intervención territorial en Venezuela? Ojalá no. Yo pienso que no. Lo que yo me imagino, y siempre es medio raro, ¿no? Medio morbo tratar de pensar de estas posibilidades, pero yo creo que la gente de Trump han tomado lectura de lo que ha hecho Israel los últimos 2 años con el genocidio que han ejercido contra la gente de Palestina y la impunidad que han gozado durante todos los bombardeos cotidianos que han ejercido en contra de la comunidad palestina. Entonces lo que yo me imagino es que Trump, lo dudo que vayan a tratar de hacer una intervención directa militar, pero tal vez usando poder aéreo, poder de dron para tratar de atacar al presidente Nicolás Maduro y a sus colaboradores, ¿no? Entonces, eso para mí se me hace como una posibilidad más factible de usar drones o aviones de guerra para tratar de desarticular el gobierno de Venezuela atacando al presidente. Eso es.
Alexander, yo quería volver un poco a la situación interna en Estados Unidos. Está todo conectado bien, como dices, pero a este ambiente interno, y sobre todo preguntarte, Stephen Miller, que me parece que es un racista, sí es como el pensador, digamos, del fascismo detrás de Donald Trump, y es su jefe de gabinete, está tratando de impulsar la ley de insurrección como una justificación para desplegar tropas. Lo hablábamos allá en Portland, Chicago, donde ha habido resistencia desde las cortes al despliegue militar, pero con esta ley de insurrección ya tendrían pues un poder tremendo Donald Trump para internamente hacer lo que quiera. ¿Es posible que eso se apruebe? Y si eso fuera, eso sería un paso más cercano. Preguntar, he estado leyendo que hay muchas, digamos, reminiscencias de lo que ocurre ahorita con lo que ocurría en Alemania en 1933, a partir del incendio del Parlamento alemán, el Reichstag, que fue la excusa de Adolf Hitler para asumir poderes plenos y ya transformarse en el dictador completo que fue. ¿Hay algo similar, digamos, en este ambiente en Estados Unidos a aquella Alemania del 33? No, yo pienso que este proyecto es sumamente americano. No necesitamos irnos hasta la Alemania de los 30 para tratar de entender la situación, ¿no? Esto es el proyecto político de Trump depende en suprimir la disidencia política y social, depende en el uso policíaco y militar en contra de los americanos. Porque lo que bien sabemos es que la política económica y la política social de Trump está generando mucha resistencia. Entonces, ¿qué le queda a este proyecto? Le queda el uso de fuerza. Y Stephen Miller, sí, como lo indicas tú, es el cerebro de este plan. Es una figura muy nefasta. Tiene una historia. Él creció tiene una historia muy interesante, ¿no? Él creció en el estado de California durante los 90s. Atendió escuelas públicas donde aparentemente escuelas muy liberales, progresistas en el sur de California, donde él empezó a desarrollar una política, unas ideas muy racistas. Y ahora es uno de los hombres más poderosos en Estados Unidos. Y para aplicar estas fantasías, esta política racista, necesitan usar fuerza. Entonces el rol aquí del ejército estadounidense sería muy interesante ver, ¿no? O sea, qué tan apegados a la ley y a la Constitución americana están las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en caso de que Trump pueda invocar esta ley contra la insurrección doméstica. Los va a poner en una posición muy interesante. Claro. La Guardia Nacional es totalmente distinto. La base de fuerza, la base leal, yo pienso, de Trump están en esas policías federales, ¿no? El ICE, la FBI, las patrullas fronterizas. Hay como 10 o 12 diferentes policías al nivel federal, pero el ejército, las Fuerzas Armadas es algo distinto, ¿no? Entonces, ahí sería algo clave, ver cómo va a reaccionar las Fuerzas Armadas si reciben una orden de Trump donde tienen que empezar a practicar violencia en contra de sus propios ciudadanos. Y justo sobre esto, Alexander Aviña, hubo una reunión hace 2 semanas aproximadamente, 3, en las que Donald Trump y el secretario de Defensa, ahora del Departamento de Guerra, convocaron a 800 comandantes generales, mandos militares, a concentrarse en una base militar en Cuántico, cerca de Washington. Una reunión muy extraña en la que pues prácticamente fueron regañados, ¿no? Fueron regañados por Peter Hegseth, que le estaba dando supuestamente instrucciones o directrices de buen aspecto físico y de terminar con la cultura woke. Fue bastante extraño, pero ¿qué te parece? Fue también muy sintomático que parece ser que no fue bien recibida por esos mandos militares esa concentración. Sí, fue todo un circo, ¿no? Y por eso también pienso que comparar la situación actual en Estados Unidos con la Alemania de los 30 no funciona muy bien, ¿no? Porque lo que vemos con Trump y sus colaboradores como Hegseth es una gran falta de disciplina. Y cuando tienen esta oportunidad pública de hablar y de tratar de organizar y obtener apoyo para su política, para su proyecto político, resultan en unas reuniones muy extrañas como la que vimos con todos los generales y los almirantes que fueron reunidos, más de 800 en Virginia. Sí. ¿Y de qué se trató esa reunión? De que Hegseth va a implementar nuevas condiciones para la situación de física para los generales y los almirantes,
tienen que pesar, no pueden ser gordos, no pueden ser sobrepeso. No pueden tatuarse. No se pueden tatuar, se tienen que afeitar la barba. Fue toda una situación, fue un circo. Y luego cuando Trump empezó a hablar, fue peor. Sí. Entonces, por eso también hay como, no sé cómo explicarlo. Como lo dije antes, hay algo como post-realidad aquí. Lo que escuchamos de Trump y su gente no tiene conexión con la realidad material que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en fin, lo que nos va a salvar, ojalá, creo, es que hay una gran falta de disciplina, de claridad política de este movimiento, que día por día yo siento que están perdiendo apoyo, ¿no? Y si vemos las encuestas, sí, así está en un nivel muy bajo Trump, pero a la vez, entre más bajen las encuestas, es cuando sufrimos el peligro de un uso de fuerza más abierto por Trump y su gente, ¿no? Claro. Porque cuando reaccionan, usualmente reaccionan de una manera violenta. Pero en detalle ahí, Alexander, en esa cumbre, creo que lo más grave, más allá de la burla y el regaño, lo absurdo, fue cuando Trump les dijo a los militares, el enemigo es interno. Está dentro de Estados Unidos, y ahí es la conexión con esto que nos estás describiendo, de este clima de persecución y pues posible militarización de la seguridad pública. Con preguntarte, pues aunque descartas, digamos, que pudiera ocurrir algo similar a una Alemania, digamos, de los agentes nazi, ¿alguna posibilidad de un conflicto armado interno habría en Estados Unidos? Digo, sé que los sectores de la derecha sueñan con una guerra civil 2.0, pero ¿hay posibilidad más bien de que hubiese, con esta fragmentación que hay, conflictos armados internos dentro de Estados Unidos? Pues de cierta manera ya vivimos un conflicto interno armado, ¿no? Por la cantidad de armas que tenemos aquí, cada día tenemos un tiroteo y cada día nos sentimos más inseguros estar en un lugar público, o sea, la escuela de nuestros hijos, hijas, un cine, un lugar público. Entonces, este es un país sumamente violento. Pero no, hablando así de una manera más clásica general de una guerra civil o una guerra civil interna armada, en este momento yo no veo una posibilidad de eso, una posibilidad muy, muy alta. Lo que estamos viendo ahorita es un gobierno que se está sobrepasando de sus poderes políticos, como están deletreados en la Constitución de Estados Unidos, y lo que falta ver es una reacción, no de la gente, no de la base, que sí se está viendo en ciertas ciudades, pero necesitamos ver una reacción de las cortes, de los demócratas, del Congreso, para ponerle un alto a este presidente que está fuera de control. Pero el problema es que no hemos visto esto y ahí tenemos un partido de oposición político que está escondido, que tienen miedo, no sé por qué, leyendo las encuestas con la popularidad de Trump, están muy bajas para él, pero por alguna razón este partido de los demócratas le tienen mucho miedo, y tal vez por la cuestión de un liderazgo muy, una falta, lo pongo de esa manera, una falta de liderazgo en ese partido, no han puesto frente. Entonces eso también le ha dado mucho espacio de maniobra política a Trump. Aunque sí hemos leído algunas declaraciones, la gobernadora de Oregon, también de Illinois y de California, Newsom, respondiéndole fuerte. Pero ¿dónde estás viendo entonces la resistencia? Si el Partido Demócrata no está a la altura de encabezar una oposición, ¿dónde estás viendo resistencias? ¿En qué organizaciones, movimientos? Hablando de Portland, justamente hay un ayuntamiento o un gobierno, alcaldía o municipal o del condado de izquierda, aparentemente, de demócratas socialistas de América, encabezados por ellos. Está ocurriendo, digamos, de manera independiente unas oposiciones independiente a los partidos políticos. Sí, pero es muy localizado, ¿no? En ayuntamientos como en Portland, en ciertas ciudades, en California, en Nueva York. Tenemos una elección en Nueva York que está a cabo de la elección de Zoran Mandani contra Cuomo, pero el tema es que todas estas instancias de resistencia son muy localizadas, ¿no? Lo que falta es ver algo al nivel nacional. Sí, ciertos gobernadores sí han hecho frente a Trump, ¿no? El gobernador de Illinois, Pritzker, Gavin Newsom en California, la gobernadora de Oregón.
pero lo que falta ver es algo al nivel nacional. Ciertos jueces también han tenido un rol muy importante. Por eso Stephen Miller, los últimos 3-4 semanas, Stephen Miller los ha atacado duramente. Uh-huh. Y los ha expuesto a campañas de acoso, ¿no? Por gente que apoya a Trump. Al nivel local, sí, hay muchas organizaciones de comunidad en lugares, en las ciudades grandes donde hay comunidades de inmigrantes muy grandes, donde la gente, sí, los barrios, las comunidades se han organizado de una manera muy creativa. En Chicago hemos visto cosas muy feas cometidas por ICE, pero también hemos visto mucha creatividad cuando se trata de resistir y confundir las operaciones de estos policías que están actuando fuera de la ley, honestamente. Claro. Se están portando como... han matado a 19, 20 personas, entonces no sería como muy exagerado llamarlos como tipo escuadrón de la muerte. Han asesinado a agentes en las operaciones en contra de los inmigrantes. Pero la gente al nivel local, con sus organizaciones de barrio y de comunidad, sí nos han puesto el ejemplo, ¿no? De cómo tratar de resistir de manera pacífica a los peores embates de los policías antimigrantes aquí en Estados Unidos. Y ya para terminar, Alexander Aviña, tú específicamente como profesor en la Universidad Estatal de Arizona, ¿has tenido problemas para impartir tus cátedras? ¿Ha habido hostigamiento específicamente en esta universidad? No, aquí la administración de la universidad se ha portado muy bien, ¿no? Se han portado muy fuerte para proteger a sus estudiantes y a los profesores y a su staff, a los trabajadores, donde hemos visto acoso, campañas de acoso, no solamente a mí, pero más a profesores, es por las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Más que nada después del asesinato, como dije antes, de Charlie Kirk. Claro. Hace poco dos profesores de historia de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey tuvieron que abandonar el país. Mark Bray. Los compañeros Mark Bray y Yesenia Barragán, dos profesores grandes profesores de historia. La profesora Barragán trata el tema de esclavitud en Latinoamérica en el siglo XIX. Mark Bray es un experto en antifascismo. Entonces, por eso, después de que reaparece el espectro de Antifa en los discursos de Trump, Mark y Yesenia y su familia empiezan a recibir amenazas de la muerte a tal grado que la semana pasada tuvieron que salir del país y tuvieron que irse a Europa para proteger a su familia. Tienen una familia muy joven. Así es, hablamos de hecho, cuando trataron de salir... Oh, perdón, adelante. Hablamos con Mark Bray hace 2 semanas justamente para pactar una entrevista con él y justamente nos avisó, sabes que ahorita estamos trasladándonos a España por las amenazas que estamos recibiendo, así que es una situación bastante delicada. Sí. Sí, y todo empieza por las redes sociales y por ciertos grupos estudiantiles ligados a la organización que fue fundada por Charlie Kirk. Ahí empezó el problema en la Universidad de Rutgers. Exactamente. Ese mismo club en mi universidad el año pasado golpearon a un profesor. Entonces, ahí está el peligro, ¿no? Ahí está el peligro, pero... también hay los profesores y los estudiantes también tenemos que seguir organizándonos y también tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Es dar clases, enseñar, aprender y pensar cómo aplicar lo que hemos aprendido y lo que hemos enseñado a la vida real, a la situación actual material en este país. Claro. Alexander Aviña, te agradecemos enormemente que hayas aceptado hablar con nosotros como en otras ocasiones aquí para el Auditorio de México a través de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Alexander Aviña. Un cordial saludo hasta Phoenix. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar el programa esta tarde. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y prácticamente solo pues ya para despedir el programa y algunos comentarios de esta reflexión, de este análisis que nos hace Alexander Aviña, profesor de la Universidad Estatal de Arizona allá en Phoenix, sobre la situación política en Estados Unidos durísima. Está utilizando los aparatos de
del Poder Ejecutivo para perseguir políticamente. Ya no nos adentramos, pero está persiguiendo, por ejemplo, el exdirector del FBI, James Comey, justo porque él encabezó una investigación sobre Donald Trump en la anterior administración de Joe Biden, y ahora pues está instando a la procuradora de Justicia de Estados Unidos, que fue abogada personal de Donald Trump y ahora está en la Procuraduría de Estados Unidos, a dirigir una investigación en contra de James Comey. Pam Bondi, que por cierto tuvo una audiencia la semana pasada ante el Senado y fue un completo desastre. Pero Rubén, lo más grave es esto que nos comentaba, lo habíamos hablado, lo de Mark Bray. Vamos a compartir, hay una nota de la agencia AFP que recoge justamente la historia de cómo Mark Bray, este investigador con quien hemos hablado acá, que publicó hace años el libro del perfecto Antifa, este especialista en movimiento Antifa, tuvo que salir del país por amenazas. Él y su familia, ya está, la dejamos en redes sociales. Y también pues hay una nota de La Jornada que hace un recuento de cómo la mayoría de la población, tanto demócrata como republicana, no se cree las políticas de Trump, está en contra de la militarización de las calles. Y por cierto, ya viene una nueva jornada de protesta llamada el Día Sin Reyes, que es decir, No Kings, que Trump se cree un rey. Es una convocatoria para este sábado. La vez anterior de esta misma marcha fue el 14 de junio, considerada una de las más grandes en la historia de Estados Unidos, con 5 millones de participantes. Va bajando la popularidad de Donald Trump, no se respaldan políticas como esta de la militarización, no se respaldan incluso los ataques a la guerra en Israel, el apoyo de Estados Unidos a Israel, entre otras de las cuestiones en las que la gente de Estados Unidos ya no cree en Donald Trump. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue Lugar Común y luego la programación habitual, y nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente en otro análisis crítico de realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Gracias. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.